Listo. Sin la idea principal, mi texto pierde sentido, ¿no? Es la idea que es como la columna del texto. Olvidemos no apagar las cámaras. Veo algunas cámaras apagadas ahí. Prendemos las videocámaras. Listo. Y luego hemos visto las ideas secundarias. Cuando hablamos de ideas secundarias, son aquellas que van a depender de la idea principal para su existencia, ¿verdad? Estas ideas, pues son algunas características adicionales. Si yo quito estas ideas secundarias o las oraciones que son secundarias, mi texto no pierde sentido, sigue siendo el mismo, ¿no? Con la idea fundamental. Habíamos aplicado en los textos más sencillos. Vamos a un poquito más de dificultad. Tenemos el texto número 1. Milenka, por favor, ayúdame. Es un hecho comprobado por todos en el espejo. La realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa, pero ¿nos engañan los ojos? Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias a la cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay dos tipos de reflexión de luz. La reflexión especular es la que caracteriza a las superficies brillantes y lisas, y la reflexión difusa, característico de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones. Muy bien, Milenka, excelente, ¿no? Nos hemos dado cuenta que algunas veces cuando vemos al espejo o incluso cuando vemos algunos dibujos, por ahí han visto abriendo sus redes sociales, hay algunos dibujos que dicen mira con el ojo derecho, ahora mira con el ojo izquierdo, ¿no? Y aparentemente el dibujo suele cambiar un poco, ¿no? Incluso suele cambiar la dirección. Hay algunos dibujos que incluso que si tú lo ves de forma rápida, ¿no? Se convierte adentro, hay todo una imagen. Y aparentemente tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Es que mi vista me está engañando o qué sucede? Y esto es lo que nos explica aquí, que existen dos tipos de reflexión debido a la superficie de lo que estamos mirando, ¿no? Si es que es liso o si es que es no, si es que es una imagen que es, pues, digamos que tipo tridimensional, como son, por ejemplo, mirar las escaleras, mirar una tablet, ¿no? Es diferente a mirar un dibujo de ellas, ¿no? Que tenga una base lisa. Bien, y esto pues es en base a algunos fenómenos, ¿no? Fenómenos de reflexión gracias a la luz. A ver, veamos aquí. Yandelfer, ¿cuál sería el tema del texto? La reflexión especular. La reflexión especular, nos dice Yandelfer, muy bien, vamos a hacerle un check aquí. Reflexión especular. Yashiro, ¿cuál crees tú que es el tema del texto? Ya, profe. ¿Cuál crees? La A, reflexión difusa. Muy bien, a ver, si nos damos cuenta aquí, reflexión difusa y reflexión especular, ¿de esto nos está hablando el texto? Sí. Ahora analicemos, mira, todas las opciones y vamos a ver cuál de estas opciones, Jefferson, no es una oración nominal, porque tenemos que ver aquí que si nos dicen tema del texto, entonces inmediatamente yo tengo que sacar una frase nominal, ¿verdad? ¿Cuál de estas no es una frase nominal, Jefferson? El espejo. El espejo nos dice que no es una frase nominal. A ver, vamos a ver aquí si estamos recordando bien. Sósimo, ¿cuál de estas oraciones, cuál de estas alternativas no es una frase nominal? Nos engañan los ojos, ¿no? Genial, Sósimo, nos engañan los ojos. Recordemos que una frase nominal solamente es un sujeto, es decir, no hay verbo, ¿no? No hay verbo. Entonces,
yo tengo primero que descartar aquella opción que no tiene una frase nominal. ¿Por qué? Porque el tema del texto es una frase nominal. Entonces, si yo analizo, nos engañan los ojos, aquí yo tengo un verbo, tengo un sujeto, ¿no? Ya es una oración completa, nos engañan los ojos aquí. Entonces, esta de por sí no es la respuesta, ¿no? Hasta aquí yo voy analizando esto. Nominal son la reflexión difusa, el espejo, la reflexión especular, la reflexión de la luz, ¿correcto? Ahora voy a borrar esto aquí. Un momento. Listo. Por ahí Yashiro y Endelfer nos dijeron la reflexión difusa y la reflexión especular, y yo regreso al texto anterior. Regreso al texto anterior y me doy cuenta, no, aquí no es el texto anterior, un momento, este es el siguiente. Listo. Y me doy cuenta que en mi texto sí me hablan de reflexión especular, lo tengo aquí. En mi texto me hablan de reflexión difusa, también me hablan. Me hablan de los dos. Pero si me doy cuenta, esto es una ramificación de la idea principal, ¿no? Y entonces, si estas dos no son la idea principal, ¿cuál es la idea principal? Milenka. La idea principal, ¿Cuál es el tema, perdón? ¿Cuál es el tema del texto? la reflexión de la luz. La reflexión de la luz, ¿verdad? Este es el tema principal, este es el tema del texto. De la reflexión de la luz recién se va a ramificar la reflexión difusa y la reflexión especular, que aparentemente eran el tema del texto, ¿verdad? Entonces tengo que ver muy bien ahí, si es que hay alguna ramificación, tengo que verificar si es que mi tema es una frase nominal, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces la alternativa correcta sería la letra E. Ya, chicos, ustedes ya tienen los textos, ya tienen este PDF, entonces ustedes solamente marcan ahí en las impresiones que han realizado, ¿ya, chicos? Por ahí algunos me enviaron que no pudieron imprimir, por favor, espero que para esta clase ya esté impreso el tema. Algunos me enviaron la tarea hecha, pero me dijeron que no pudieron imprimir. Número 2, dice, la idea principal. Ahora ya no me preguntan el tema, me preguntan por la idea principal. ¿Cuál será la idea principal de este texto? En primer lugar, Brisa. Encendemos la videocámara. Parece que no está Brisa. Axel, ¿cuál es la primera condición para que una de estas opciones sea una idea principal? ¿Está hablando del tema? De la idea principal, ya estamos en la 2. La C. La C, dice Axel. ¿Cuál es una de las condiciones para que una alternativa sea una idea principal, Axel? Que esté hablando del tema. Que esté hablando del tema correcto, que se desligue del tema. Muy bien. Luego recordemos que para que una idea sea la idea principal, tiene que ser una oración completa. Tiene que tener sujeto, verbo y predicado. Y obviamente tiene que desligarse del tema y estar además en el texto, ¿verdad? Dice la letra C, la reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea, nos dice Axel. ¿Qué nos dice Yandelfer? ¿Cuál será la idea principal, Yandelfer? La La letra A dice, la vista nos engaña frente al espejo, nos dice Yandelfer. Vamos a ver una participación más. Sosimo, ¿cuál crees que es la idea principal de este texto? La C, Miss. La C, muy bien, chicos. Muy bien, Axel, muy bien, Sosimo. Si tú te das cuenta, esta oración se va a desligar del tema anterior, ¿verdad? La reflexión de la luz, tú ya sabes que es el tema del texto. Y obviamente la idea principal tiene que estar relacionado a este tema. Entonces, si buscamos, pues también aquí nos hablan de la reflexión de la luz y que permite que veamos lo que nos rodea. Esta sería la idea principal. Muy bien, la letra C. Vamos a la número 3. Dice, ¿cuáles son los tipos de la reflexión de la luz? ¿Cuáles son esos tipos? A ver, encendemos las videocámaras, chicos. Yashiro,
¿Cuáles son los tipos de reflexión de la luz? Nos dice. La D, profe. La letra C, la reflexión mecánica y automática. La D. Ah, la D, la reflexión especular y difusa. Muy bien. Cuando nos mencionan este tipo de preguntas, son preguntas textuales. Quiere decir que yo lo encuentro en el texto, literal, está tal cual, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de reflexión de la luz? La reflexión especular y la reflexión difusa. Este tipo de preguntas son las más sencillas en un texto, porque tú las puedes encontrar ahí, las puedes buscar, ¿no? A diferencia del tema del texto, la idea principal, o cuando nos dicen difiere, ¿no? Difiere, concluye, ya es un poco más difícil estas preguntas. Vamos a ver, entonces no te olvides aquí, en la número 1 es la letra E, en la número 2 la letra C y en la número 3 la letra D. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ponerle un poquito más de nivel en mi texto número 2. Veamos, Jefferson, por favor, comienza el texto. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en la localidad inglesa de Shelby. Odiaba la escuela y prefería la equitación y las fiestas. Intentó sin éxito estudiar medicina y seguir la carrera eclesiástica. El gran acontecimiento que varió el rumbo de su vida se produjo en las Islas Galápagos, al oeste de Ecuador, al descubrir una fauna nunca antes vista, tortugas gigantes, iguanas terrestres y marinas, así como 26 especies de aves desconocidas. Darwin recogió y clasificó cada ejemplar. También descubrió que los pinzones tenían picos distintos de una isla a otra en función de si se nutrían de semillas, insectos o gusanos. Así dedujo que sus picos se habían adaptado a los alimentos que disponían. Esta es la base de la teoría evolucionista, según la cual cada especie evoluciona en función de su entorno. Esta teoría revolucionó los fundamentos de la biología, basada en el origen bíblico que consideraba al hombre y los animales especies incambiables. Muy bien, Jefferson. Entonces, este texto nos está hablando principalmente de Charles Darwin y su teoría evolucionista, ¿verdad? Mira, Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Prácticamente él va a ser de la era del Renacimiento. Recordemos que antes del Renacimiento se encuentra otra época. ¿Cuál es la época anterior al Renacimiento, Milenka? ¿Te acuerdas? Axel, No me recuerdo. prendemos las Sí, videocámaras, no la apagamos. Axel, ¿cuál es la no época anterior al Renacimiento? me acuerdo de eso. No se acuerdan, a ver, no se acuerdan de las clases de historia. Jefferson, ¿cuál es la época anterior al Renacimiento? Vamos, si se acuerdan, por favor, no dejen mal al profesor de historia. ¿Es la Edad Media? La Edad Media, así es, chicos, la Edad Media. La Edad Media, recuerden que es una época también llamada el oscurantismo, ¿no? En el cual solamente estamos basados en lo que nos dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es, se tenía que seguir a rajatabla. En la Biblia nos decía que nuestro origen es gracias a ¿qué? Gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva que comieron la manzanita, le dijo Dios a Eva, tú parirás con el dolor de tu vientre y qué sé yo, ¿no? Todo lo que nos decía la Biblia. Pero en el Renacimiento ya se da una oposición a lo que nos dice la Biblia, comienzan las investigaciones, comienzan a ser aceptados, porque si en el medioevo tú investigabas, pues eras considerado un hereje, si traías una nueva teoría opuesta a la Biblia, e incluso eras decapitado, ¿no? Eras castigado de esa forma para que las demás personas tengan miedo y no quieran investigar, ¿no?
Pero obviamente Darwin ya nace en lo que es el Renacimiento y ahora sí se va a permitir. Y nos dice aquí que él pues va a un lugar en el cual encuentra él muchas especies de aves, ¿no? Encuentra tortugas gigantes y se da cuenta, ¿no? Que dependiendo de cómo se alimentaban estas aves cambiaba el pico. Dependiendo de cómo se movían cambiaba su estructura. Y esto le sirve como fundamento para su teoría evolucionista, que es la teoría que nosotros tenemos o consideramos hoy en día. ¿Por qué caminas de dos pies? ¿No? Según Charles Darwin y su teoría, es porque en algún momento el hombre que caminaba de cuatro extremidades comienza a tener la necesidad de alimentarse de lo que estaba arriba en los árboles. Y es así que el hombre comienza a erguirse y comienza a caminar de dos pies, ¿no? Gracias a la teoría evolucionista es que nosotros sabemos ello. E incluso gracias a esta teoría nos dice que el hombre probablemente en algún momento vaya a tener 6 dedos. O también nos dice que uno de los dedos vaya a ir desapareciendo. Es una teoría o es una hipótesis de lo que pueda suceder más adelante. Debido a que, mira, por ejemplo, hay una teoría en la que dice que el pulgar va a ir creciendo, ya no va a ser el más pequeño, no va a ser uno de los más grandes. ¿Por qué? Cuando tú agarras tu celular, ¿cuál es el dedo que más utilizas? El pulgar, ¿verdad? Es el que más utilizas. Entonces nos dice que gracias a la tecnología, pues el pulgar va a ser el dedo que va a ir creciendo mucho más porque es el que más utilizas. ¿Cuál es el que no utilizas? ¿Te has dado cuenta? El meñique, ¿verdad? Y ese es el dedo que probablemente vaya a desaparecer. Entonces, gracias a las condiciones que nos da la naturaleza es que nosotros vamos evolucionando. Eso es lo que nos dice la teoría evolucionista de Charles Darwin. Entonces, chicos, básicamente de esto es lo que nos habla Charles Darwin en este texto. Además, mira aquí algo que resaltar muy importante, te voy a decir a ti, y queda para ti también, mira. Nos dice que Charles Darwin odiaba a la escuela, mira. ¿Te identificas? De repente algunos por ahí, ¿no? ¡Ay, qué aburrido hacer las tareas! ¡Ay, qué detestable!, ¿no? Todos los días tengo que entrar al Zoom, escuchar a la Miss Geraldine y sus clases, ¿no? Por ahí de repente renegarás. Pero mira, increíblemente si tú odias a la escuela, no hay problema. No quiere decir que tú vayas a ser, como dicen por ahí, un sin oficio ni beneficio, no. De repente no te gusta comunicación, no te gusta plan lector, no te gusta leer un texto. De repente te gustan las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, acá dice Charles Darwin prefería la equitación y la fiesta, mira, imagínate. Intentó sin éxito estudiar medicina, ¿no? Claro, el hecho que a ti no te guste o que te vaya mal en algo no quiere decir que tú te vas a quedar así, simplemente que tú tienes que descubrir en qué te va mucho mejor a ti. De repente Milenka dirá, a mí no me gusta estudiar, pero a mí me encanta hacer postres. Quizás más adelante entres a una escuela de chef, qué sé yo, abras tu propia panadería y tengas tus propios postres, te vaya mucho mejor así, ¿no? ¿Quién sabe? De repente no fuiste bueno para estudiar, pero sí bueno para crear nuevos postres riquísimos y deliciosos y todos iremos a consumir sus postres, ¿no? De repente Jefferson mismo, no me gustan los números, no me gustan las letras, pero soy bueno en el deporte, soy bueno haciendo música, soy bueno componiendo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que buscar en lo que mejor nos haga sentir, ¿no? Lo que nos haga felices. Y en ello pues nos vamos a desenvolver. No necesariamente pues tenemos que ser el número uno de la clase, ¿no? Todo está en cuestión de voluntad, cuestión de empeño, cuestión de decisión. ¿De chicos? Ustedes que ya están pronto a acabar su secundaria, ¿no? Ya los voy a ver por ahí en universidades particulares. Bien, ¿cuál es el tema del texto? Vamos a ver aquí con Yandelfer. ¿Cuál crees que es el tema del texto, Yandelfer? Vida y obra de Darwin. La vida y obra de Darwin, bien, esto es lo que cree que es Yandelfer. Sosimo, ¿cuál crees que es el tema del texto? La E, Miss. La letra E también nos dice Sosimo, vida y obra de Darwin. Vamos a ver uno más. Yashiro, ¿cuál crees tú que es el tema del texto? La E, profe. La E también dice Yashiro. ¿Alguno de ustedes no está de acuerdo con la alternativa E?
Ninguno, todos están de acuerdo con la alternativa E. Bien, vamos a analizar entonces las alternativas, ¿correcto? En la letra A nos dice la teoría evolucionista. Es cierto que nos habla principalmente de la teoría evolucionista, pero ligado a ¿quién? Ligado a Darwin, ¿verdad? Entonces aquí faltaría algo más para que sea el tema del texto. El nacimiento de Charles Darwin, nos hablan de ello, pero es una idea secundaria, ¿verdad? Darwin en las Islas Galápagos, igual, una idea secundaria. La evolución según Darwin, ¿no? Podría ser, tenemos la primera y la D. Vida y obra de Darwin. Es cierto que nos habla de Darwin, de su vida, pero no es lo principal, ¿no? Nos menciona, ¿no?, un poquito de su vida, de cómo es que a él no le gustó estudiar, ¿no? Más no de su vida en sí, de todo ello hablamos, y de su obra, no es base. Entonces tenemos la A y la D. La A nos habla de la teoría evolucionista, la D la evolución según Darwin. Esta vez sí mencionan al autor y a su teoría, por lo tanto el tema sería la letra D. Chicos, la letra D aquí. Tiene que ser también el tema completo de lo que se está hablando. Número 2, nos dice la idea principal es, Jefferson, ¿cuál crees que es la idea principal? La letra D. La letra D, Darwin formula la teoría evolucionista a causa de sus hallazgos en las Islas Galápagos. Muy bien, puede ser la letra D. Brisa, ¿puedes prender tu videocámara? Yashiro también, no la apaguen, por favor. Listo, porque hace un momento consulté a Brisa no estaba, entonces la segunda, lamentablemente, vas a tener que salir de sala, Brisa, si sigues apagando la videocámara y no contestas. Pareciera que estás ausente. A ver, Brisa, ¿cuál crees que es la idea principal del texto? La D. La letra D. Muy bien, chicos. Aquí la idea principal es la letra D, ¿correcto? Darwin formula la teoría evolucionista a causa de sus hallazgos en las Islas Galápagos. Tenemos aquí lo mismo, ¿no? Que se relaciona del tema del texto. Se deslinda de él. Número 3. ¿Qué acontecimiento marcó la vida de Charles Darwin, Jefferson? La letra D. La letra D, obviamente, ¿no? Su viaje en las Islas Galápagos. Si es que él no hubiera hecho ese viaje, no hubiera hecho ese descubrimiento tan importante para la teoría que hoy en día se conserva. Obviamente después nacen más teorías que van a deslindar un poco de la teoría de Charles Darwin, ¿no? Siempre van a haber oposiciones. Bien, chicos, vamos a prepararnos para la práctica del día de hoy antes que se nos acabe el tiempo. Tenemos lo siguiente, tenemos el texto. Es cierto que es un poquito más complicado, un poquito más de nivel del anterior. Como ya les indiqué, poco a poco subimos de nivel en los textos. Entonces tenemos aquí el texto y les voy a dar 5 minutos para el texto y luego pasamos a las preguntas, ¿sí, chicos? A ver, comenzamos la lectura. 5 minutos para la lectura del texto.
¿Listo, chicos? ¿Todos terminaron el texto? Listo, por ahí acabó Milenka, Yandelfer, Sosimo, Brisa, Jefferson, ¿terminaron? Todavía no terminaron. Listo, chicos, pasamos a las preguntas, ¿ya? Interesante el texto, muy interesante. Vamos a colocarlo así, vamos a ponerle número 1. Y yo he sacado solamente las preguntas en base a lo que estamos trabajando. Por eso es que está así, 13, 14 y 15. Vamos a trabajar así, 1, 2 y 3. En la número 1 nos dice, podemos concluir que la cadena de muerte está constituida por, ¿no? Esto estaba en el texto. En el texto se afirma que, ¿no? Cuando dice se afirma, quiere decir qué es lo que está en el texto, tal cual. Y en la número 3 dice, la idea central que el autor transmite es. La idea central es lo mismo que la idea principal, ¿no, chicos? Es lo mismo. A veces te preguntan de esa forma, la idea central. Es lo mismo a decir idea principal. A veces nos dicen la columna del texto, también se refiere a la idea principal. O a veces simplemente nos dicen, ¿no? Principalmente el autor nos quiere decir, entonces también se refiere a la idea principal. ¿Listo, chicos? Mandamos las respuestas. Solamente mandamos las respuestas. Número 1, pregunta y respuesta. No mandamos todas las alternativas. No copien todo. Solamente las respuestas. Aquellos que ya terminaron, enviamos.
Muy interesante el texto, ¿no? En el cual nos dicen que los países subdesarrollados, bueno, sobre todo en los países subdesarrollados, se está llenando de población, ¿no? Este texto les comento que es de hace dos años atrás, más o menos, 2 a 3 años atrás. Es decir, todavía no estaba la pandemia. Y algunos economistas afirman que las pandemias tienen que llegar justo para ello, para disminuir la cantidad de población que hay en el mundo, ¿no? Es decir, las pandemias son necesarias, nos dicen algunos economistas, ya que la población, ¿verdad? Los alimentos crecen de forma aritmética y la población de forma geométrica. Un economista llamado Malthus, él siempre decía que tenemos que disminuir a la población, ya sea en base a guerras, en base a pandemias, ¿no? Por eso a veces dicen que este virus que tenemos ahora ha sido creado, ¿no? Con esa finalidad de reducir la población y pues se ha conseguido. Bien, Delfe, llegó tu práctica. Mandamos, chicos, todos mandamos. Se acaba el Zoom, ya reviso más prácticas. Tenemos 1 minuto para enviar. Muy bien, están llegando las prácticas. Antes que terminemos aquí, tenemos una tarea. La tarea es la siguiente. Tenemos el texto, un texto pequeño, y luego tenemos que colocar el tema, la idea principal, y realiza un esquema o un mapa conceptual del texto. Recuerda que el mapa conceptual siempre tiene que estar encerrado en rectángulos o en cuadrados, ¿verdad? Ese es un mapa conceptual. Si te dice un esquema es porque también puedes hacer un mapa mental, ¿no? Podrías hacer de repente, si es que el texto lo requiere, un cuadro comparativo, pero mayormente de forma más fácil, hacer un mapa conceptual, ¿no?